Bueno, estamos de vuelta. Ahora vamos a hablar de un tema muy, pero muy interesante. Vamos a ver una nota previamente y después vamos a hablar con la ginecóloga de la sexualidad, de la reproducción y de la anticoncepción después de los 40. Un momento muy especial al que se llama climaterio. Cómo nos preparamos, cómo lo abordamos, cómo nos sacamos los fantasmas de encima, qué pasa con aquellas mujeres que ya han tenido hijas y qué pasa con aquellas mujeres que no han tenido hijos todavía. Lo analizamos en un ratito. Después de los 40 años, la mujer se acerca a la llegada del climaterio, momento para que conozca las diferentes etapas que experimentará y sepa comprender que la vida sexual no se detiene, que continúa, pero que le demandará un aprendizaje tanto fisiológico como psicológico. Cómo afrontará su sexualidad es un verdadero desafío que deberá experimentar. Y si no ha tenido hijos, ¿cuándo se empieza a encender la alarma del tiempo? ¿Podrá ser madre después de los 40? Hoy existen métodos para lograrlo, pero ¿qué riesgos se presentan? Y para aquellas que decidieron no tener hijos, ¿qué métodos anticonceptivos son los indicados? Bueno, todas estas respuestas nos las va a ofrecer la doctora Belén Provenzano del Hospital de Clínicas, que es tocoginecóloga. ¿Qué quiere decir toco, Belén? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Tocoginecólogo se refiere a ginecólogo y obstetra. Perfecto. En realidad, cuando alguien es tocoginecólogo, puede trabajar de las cosas. Exactamente. Bueno, vamos a hablar de un momento muy especial para la mujer, que es, siempre nos referimos a la crisis de los 40, tanto para los hombres como para las mujeres, pero las mujeres sentimos que esto es un momento muy, pero muy especial, donde hay algunos cambios, donde sentimos que tenemos mayor experiencia. ¿Qué pasa con la sexualidad en este momento? El tema básicamente pasa porque a partir de los 40 empieza a disminuir la función de nuestros ovarios, por ende empieza a disminuir la producción de estrógenos y progesterona, que son las hormonas femeninas. Sí. Esto lleva un montón de cambios en las mujeres que básicamente terminan o concluyen con el signo más evidente, que es el cese de las menstruaciones, pero en realidad eso es algo más de todo el proceso de cambios que empieza a sufrir una mujer en este periodo. Sí. Cómo cada mujer se presenta frente a estos cambios o maneja estos cambios va a ser como repercuta en su vida diaria, o sea, en su vida o en su calidad de vida. Claro. Entendemos esto como un periodo de la vida, como tal cual dijiste, la mujer tiene ya muchísima más experiencia, ha vivido un montón de cosas, ha hecho un montón de cosas y en realidad se enfrenta hacia un camino igual de largo porque tiene muchísimos años de vida por delante y tiene que acostumbrarse a estos nuevos cambios, ajustarse para seguir viviendo con una óptima calidad de vida y en plenitud. Con algunas fantasmas justamente. Y de esto vamos a hablar, por eso es interesante, porque la doctora menciona que esta etapa, esta gran etapa de la vida, que nos aporta, que tenemos la experiencia y tenemos por ahí mayor capacidad para disfrutar, ya con menos miedos y menos prejuicios en la cabeza, tiene que surgir en plenitud y no llenas de complicaciones y complejos y miedos y ansiedades. El tema es que, bueno, uno se siente espléndida, se siente como 10 años menos, se siente que es joven, siente que puede hacer un montón de cosas, pero la realidad es que los años han pasado y una tiene más riesgos de tener alguna otra enfermedad. Por ejemplo, de tener problemas, de tener hipertensión, de tener problemas de alteración con el colesterol, puede tener problemas de tiroides. Además, el tema de que empiecen a disminuir los estrógenos empieza a generar algunos efectos. Por ejemplo, puede empezar a tener, en lo que hace a la sexualidad, puede sentir más sequedad vaginal, puede empezar a tener alteraciones en el ciclo, la capacidad reproductora va disminuyendo. Sí. Entonces, de acuerdo a la situación particular de cada mujer, va a sentir más o menos estos cambios. Por hagamos un capítulo especial sobre la falta de deseo sexual. Esto puede ser tratado, esto es un signo que se puede hablar con el ginecólogo abiertamente. Muchas mujeres que por ahí tienen miedo y que se sienten exigidas por su pareja y por ahí no están viviendo esa situación de pleno deseo y les da vergüenza y les da timidez y se someten a una realidad que por ahí no desean. Es importante con el tema del deseo sexual primero identificar qué causas lo pueden estar afectando. Sí. Hay muchas razones, no siempre tiene que ver con que haya alguna enfermedad o alguna patología de base que esté generando esa dificultad en el deseo, esa disminución en el deseo. Tenemos que entender que muchas veces la vida diaria que llevamos, el estrés, las obligaciones cotidianas, los hijos, son cosas que hacen que uno tenga la libido puesta en otras cosas y no en el tema de la sexualidad. Por otro lado, en esta etapa de la vida realmente
uno al dejar por ahí de lado el deseo de la reproducción o el miedo a quedar embarazada, también empieza a disfrutar otras cosas, porque puede disfrutar plenamente solo el acto sexual queda solo relacionado con el disfrute y con el placer, dejando de lado el hecho de la reproducción. Sí. Pero muchas veces, como dijimos antes, puede relacionarse con algunos problemas o algunas dificultades que hay que prestarle atención. Por ejemplo, la sequedad vaginal, que muchas veces puede relacionarse con molestias a mantener relaciones sexuales, y estas cosas uno tiene que ir prestándole atención para consultar al médico. A veces los médicos no estamos preparados para recibir este tipo de consultas, o no damos un espacio, o no le preguntamos a la mujer. No debiera ser así, pero es lo que muchas veces sucede. Entonces, pero bueno, encontrar ese espacio y saber que es el lugar oportuno para analizarlo. Exactamente, a veces si no tenemos el pie, que el profesional no nos da el pie para hacer estas preguntas, tenemos que por ahí tratar de relajarnos y entender que ese es el lugar y es donde vamos a recibir una respuesta. Entonces, por ahí buscar un profesional que nos dé confianza, por ahí ir una vez y después volver a ir, como para poder preguntar estas cosas que nos cuestan, pero que son tan importantes en la vida diaria y en la calidad de vida. Son fundamentales, claro, por supuesto. Y a veces, por ejemplo, usando, cuando hay sequedad vaginal, usando un lubricante, a veces pensando o dándole un espacio mayor al tema de la sexualidad, dándole un poquito más de pensamiento, pensando o haciendo como una reflexión respecto de que, bueno, se pierde el tema de la reproducción, pero eso no quiere decir que uno pierda la posibilidad de tener placer, de disfrutar, la capacidad del deseo sexual, ¿sí? A veces hay que tener en cuenta que hay medicaciones para otras patologías que pueden llegar a disminuir, que pueden afectar, que eso también lo tenemos que tener presente. Y si nos está afectando, también tenemos que hablarlo con el profesional para ver si podemos buscar otra medicación o qué podemos hacer para que no repercuta en nuestra sexualidad, porque realmente es algo que hace que nuestra vida sea satisfactoria. Obvio. Y aparte cada persona individual le va a dar la valoración que tiene, ¿no? Hablando puntualmente de la reproducción, también es un momento muy especial, pues es un momento como de quiebre para muchas mujeres. Sabemos que a partir de los 40 años los riesgos en la maternidad surgen y son muchos, y nos ponemos fríamente a hablar de los cálculos, estos índices que ustedes tienen respecto a cuáles son los riesgos de quedarse embarazada a partir de los 40. Bueno, hay una estadística que compruebe que esto es una realidad. ¿Cómo se maneja esta situación y qué es lo que la mujer debe saber a propósito de estos riesgos? Por un lado, tenemos que saber que si bien a los 40 empieza a disminuir el riesgo de embarazo, sigue existiendo la posibilidad de embarazo. Entonces, toda aquella mujer que mantiene relaciones sexuales, o sea, que tiene una vida sexual activa y que no desea embarazo, tiene que usar anticoncepción. Por otro lado, o de manera contradictoria a esto que decimos, una mujer de más de 40 años que desea embarazo, es más difícil que se embarace. ¿Por qué? Porque ya desde años antes, no es que solo a los 40 empieza a disminuir la capacidad reproductiva, empieza años antes. Entonces ya a los 40 es bastante más baja. E incluso si la mujer queda embarazada, tiene más riesgo de que se pierda ese embarazo, tiene más riesgo de tener alguna enfermedad durante el embarazo, por ejemplo, hipertensión inducida del embarazo o diabetes del embarazo. A su vez, ya los óvulos que tenemos no tienen la misma calidad, y hay más riesgo de que se produzca alguna alteración cromosómica en ese embarazo, en ese bebé. Entonces, que se está gestando, claro. Que se está gestando, entonces tenemos más riesgo de tener un bebé con algún problema o que se pierda ese embarazo por algún problema genético. Entonces, todos estos riesgos se ven aumentados a mayor edad. A eso se suma que la mujer ya no es la mujer de los 20, como decíamos antes, y puede tener alguna otra enfermedad que esté alterando su capacidad reproductiva. Que tiene que ver muchas veces con el estrés, con la sobreexigencia, bueno, no sé, con una cantidad de situaciones que forman parte de esta nueva realidad de la mujer, que hace que estas dificultades se presenten cada vez más. Sí, o con problemas endocrinos. A ver, una persona que a los 40 años tiene alguna enfermedad o no termina teniendo tantas posibilidades de fertilidad, por ahí a los 20 la tenía, pero tenía todo el resto de las cosas en óptimas condiciones. Perfecto, entonces, a medida que pasa el tiempo, todo se va alterando, lo que lleva por ahí a una dificultad en buscar un embarazo. Nuestra realidad social se ha modificado, pero nuestra realidad biológica no. Y esto las mujeres lo tenemos que tener claro. El hecho de que nuestras vidas se hayan prolongado, se hayan extendido para otra década, no significa que nuestro cuerpo responda igual que a los 30 o a los 20. Exactamente. Nuestro cuerpo en realidad sigue siendo el cuerpo de hace varias décadas y siglos en que la mujer tenía embarazos más temprano. Sí, 20, 25 años era habitual que, o en la generación de nuestras madres, por ahí, que se quedaran embarazados, que pensaran en la maternidad
en ese momento de la vida. Hoy es más difícil y está más cerca de los 40, lamentablemente. El tema es poder identificar estos casos y hacer una consulta a tiempo. Claro. La ciencia también avanzó mucho, dando la oportunidad a estas mujeres que... Algunas mujeres a los 40 quedan embarazadas solas, sin ningún problema, y tienen embarazos espléndidos, con un bebé divino al nacer, o sea, sin ningún inconveniente. Y otras tienen más dificultades, por eso es importante, así como de repente una mujer de 25 años, uno le dice, bueno, tener relaciones periódicamente y esperar por lo menos un año antes de empezar a hacer estudios, porque es lo que normalmente le toma la mayoría de las mujeres o de las parejas quedar embarazadas. La realidad es que una mujer por ahí de mayor edad, uno no le dice que espere tanto tiempo. ¿Por qué? Porque uno el tiempo es oro. Claro, uno tiene que empezar a identificar. Por ahí no es que uno del vamos el primer mes va a largar una batería de estudios, porque la realidad es que la mayoría de las mujeres no quedan embarazadas en el primer mes que buscan. Exacto. Pero es una realidad que, como a veces cuando hay alguna otra patología que hay que acomodar o algún pequeño desajuste, hay que acomodarlo, eso también toma tiempo. Entonces, por ahí son mujeres que uno, bueno, buscan un tiempito y enseguida uno empieza a analizar si todos los factores están bien, como para que siga adelante o para que uno recurra a algún método que le pueda ayudar o garantizar una mayor efectividad en el resultado que está buscando. Hablemos ahora de la anticoncepción, que también es muy importante porque hay una gran cantidad de mujeres que una vez que terminaron o que sintieron que terminaron con su maternidad, que ya no quieren tener más hijos, tiran la chancleta como si la realidad, bueno, ya está, hasta acá llegué y si alguien externo tendría que manejar esta situación. Y perdemos muchas veces la responsabilidad y la actividad o la actitud para decir, voy al médico, hago estos controles, ahora más que nunca, porque justamente he decidido no seguir teniendo hijos. Bueno, primero hay que tener en cuenta que toda persona que es sexualmente activa, no importa la edad, está en riesgo de contraer o de transmitir infecciones de transmisión sexual. Por ende, el preservativo tiene que ser algo presente en toda la vida sexual activa de cualquier persona. Esto en realidad es bastante complejo de aceptar, sobre todo porque, bueno, el preservativo en realidad se está incorporando más que nada en la gente joven. La gente de mayor edad no lo tiene incorporado como un hábito, entonces resulta más difícil. No, y hay una estadística que habla de que ahora, lamentablemente, son las personas más cerca de los 60, 70 años que adquieren enfermedades de transmisión sexual producto de esta falta de conciencia, ¿no? De que piensan, porque ya están más grandes, o algunos piensan, ya estoy de vuelta, estoy viejo, no me va a pasar nada. Bueno, no, les puede pasar. Exacto. Entonces es importante tenerlo en cuenta como para siempre usar el preservativo. O eventualmente, si en una pareja uno decide no utilizarlo, poder hacerse los controles serológicos descartando que haya alguna infección de transmisión sexual. Fenómeno. En ese sentido, tener en cuenta que el preservativo a veces puede generar alguna molestia si no hay adecuada lubricación, y la manera de solucionarlo es aumentando el lubricante que se utiliza. Perfecto. Siempre que sea en base acuosa para que no dañe el preservativo. Fenómeno. En ese sentido, eso como que queda claro. Clarísimo, de antemano para todos, no se salva a nadie. Por otro lado, es importante tener en cuenta que la edad no es un factor que contraindique ningún método anticonceptivo. Lo que sucede, como decíamos antes, que la edad sí aumenta el riesgo de tener alguna otra enfermedad. Entonces hay que tenerlas en cuenta, la historia clínica de cada mujer en particular, para ver cuál es el mejor método que se ajuste a sus necesidades. Claro. A su vez, los anticonceptivos muchos traen beneficios. Por ejemplo, una mujer que está teniendo irregularidades menstruales propias de la edad, a veces se beneficia, por ejemplo, con el anticonceptivo hormonal, con las pastillas, porque las pastillas lo que hacen es regularizarle el ciclo. Muchas mujeres que a esta edad empiezan a tener estas alteraciones y por ahí menstruan muchos días en el mes, tienen más riesgo de tener anemia. Al tomar las pastillas, les reduce la cantidad de sangrado menstrual mensual y eso les disminuye el riesgo de anemia. Otro de los grandes mitos que tenemos las mujeres y pensamos respecto de las pastillas anticonceptivas es que esto nos va a transformar, nos va a cambiar el ánimo, nos va a cambiar el peso corporal, de que las hormonas nos hacen mal. Hay como lamentablemente como una cosa cultural que tenemos muy arraigada y que entiendo que es errónea hoy por hoy. Las pastillas que se usaron en los 50 cuando recién aparecieron tenían una dosis hormonal muy alta y generaba este tipo de cosas que generó estos mitos. Hoy en día las dosis que se usan son muy bajas. De hecho, como te decía, las pastillas mejoran el tema de los ciclos, los regularizan, disminuyen el sangrado. Muchas mujeres que tienen dolores menstruales o dolores mamarios se ven beneficiadas por las pastillas. Perfecto. Disminuye el riesgo de cáncer de ovario y de útero. Entonces hay muchos beneficios adicionales que hoy en día les brindan
¿Qué pasa con el dispositivo intrauterino respecto a los beneficios y las contraindicaciones que pueda tener para determinadas mujeres? Para esta edad, recordemos que el dispositivo intrauterino, el principal efecto adverso que puede generar o el efecto secundario es alteración en el sangrado o que tengan un sangrado menstrual más abundante. Claro. Entonces, muchas mujeres se ven beneficiadas porque aparte, si uno le coloca un dispositivo intrauterino a una mujer mayor de 40 años, lo puede tener colocado hasta que se le va la menstruación. Entonces se olvida del tema. Claro. El riesgo está en que esa mujer empiece con alteraciones del ciclo, porque el dispositivo intrauterino no interfiere con la producción hormonal. Claro. Entonces esa mujer tenga más sangrados o no sepamos qué está pasando, molestias, claro. Mayores molestias. Entonces en esas mujeres hay que evaluar si es necesario sacarlo. Bueno, fenómeno. Pero la realidad es que es un método que funciona muy bien y hace que la mujer se desentienda del tema, pueda disfrutar su sexualidad con su pareja en plenitud sin tener la preocupación del embarazo. Bueno, nos quedamos con este mensaje, a disfrutar con plenitud, no con complejos, no con problemas, no, digamos, con esa sensación de preocupación como que nos estamos anticipando una realidad que va a venir, que sentimos que nos va a cambiar totalmente, que por ahí no nos cambia en absoluto. Gracias, doctora, ha sido un placer. Tenemos que hacer la pausa. Recuerden que tienen la posibilidad de contactarse con nosotros a través de nuestro mail, que es reddesalud@tvpublica.com.ar. Todos los mensajes o todas las inquietudes que tengan nos las pueden dar también a través del Facebook, que es Red de Salud, www.tvpublica.com/Red de Salud, ese es el Facebook y tienen la posibilidad de mandar todos los mensajes que quieran. Recuerden que en la página web tenemos planteada la pregunta de la semana, que tiene que ver con cada cuánto tiempo te realizás un control preventivo de salud. Importantísimo, estamos hablando no de enfermedad, estamos hablando de prevención. No te muevas de ahí, ya venimos. Escucharte a mi lado hablar, aunque estemos distantes, es el mundo tan poco sensual.